Melon era considerado un hombre imperturbable, reflexivo y coherente. Sin importar los desafíos que surgieran, siempre podía concentrarse en su estrategia y tácticas futuras. Para cuando había finalizado su estrategia, la tormenta ya había pasado y calmadamente se disponía a implementar sus planes. Algunas personas se referían a él como un hombre afortunado, y ahora Melon solía estar de acuerdo, modestamente diciendo, puede que tengas razón. Sin embargo, en su juventud, solía contar cómo comenzó su negocio con sus dos pequeñas tiendas y las dificultades que enfrentó. En ese entonces, vivía según el principio de haz lo que debe hacerse y deja que los resultados sigan. Se mantuvo fiel a su única esposa y no la cambió por un modelo más joven. Había criado a dos hijos. Su hijo Kenneth era una fuente de orgullo. El joven estudió Derecho y eventualmente se convirtió en un asistente valioso y socio de pleno derecho en el negocio mayorista de su padre. Melon deseaba un yerno similar, pero uno que estuviera más conectado con la gente a nivel de base. Kenneth era más un estratega, enfocado en la supervisión de procesos lineales, algo que no era el fuerte de Melon. Lindsay, la hija menor de Melon, no mostró interés en la empresa de su padre. Melon consideraba esto normal y hasta se sentía aliviado, ya que creía que su tipo de negocio no era adecuado para una chica. Trabajó duro para que Lindsay pudiera elegir su profesión preferida y no tuviera que competir en un mundo dominado por hombres. Lindsay eligió ser fotógrafa, no del tipo que publica selfies o fotos de comida en las redes sociales, sino una verdadera fotógrafa cuyas fotos son compradas por revistas de renombre. Incluso ganó premios en 2 exposiciones internacionales. A la chica le gustaba fotografiar en película, lo cual se consideraba elegante. Aunque Melon no entendía mucho de arte, reconocía que las fotos de su hija eran impresionantes. Melon le compró un pequeño estudio para su trabajo. Aún no tenía muchos clientes, y el hombre dudaba que llegara a tener muchos, ya que no era como vender patatas. Pero ese no es el punto principal, ¿verdad? Los amigos y socios comerciales de Melon lo consideraban afortunado. Parecía evitar todos los problemas que otros padres adinerados encontraban con sus hijas. Lindsay no se involucraba en actividades problemáticas, no bebía en exceso ni se rebelaba contra las normas sociales. Simplemente estaba absorta en su pasatiempo, lo que hacía que hacerla feliz fuera la tarea más fácil que Melon había enfrentado en su vida. Como resultó, se alegró demasiado pronto. Un día, Lindsay recibió un encargo de una revista de viajes. La tarea consistía en retratar el turismo doméstico de una manera hermosa, romántica y poco convencional. Acompañada de su mejor amiga, Lindsay emprendió un viaje. Oh, cariño, podrías hacer un viaje en un crucero por el río. La esposa de mi amigo estaba hablando de algo así el otro día. Papá, no entiendes mi idea. El cliente no necesita anuncios de cruceros de lujo, ya hay muchos. El cliente quiere una perspectiva auténtica y significativa de estos lugares, despojada del glamour. Puede que no sea Miguel Ángel en el campo de la fotografía, pero quiero intentarlo. Quizás me eligieron por una razón. Lindsay se fue de viaje y lo que debía ser un viaje de 2 semanas se extendió a un mes. Cuando la chica regresó, estaba bronceada, alegre y irradiaba un brillo interior. Sara, la esposa de Melon, le mostró un conjunto de fotos impresas. Mira lo brillantes y cálidas que son. Estas son solo de un pueblo en el río. Los paisajes, las personas, todo es cautivador. Nuestra hija es tan talentosa. No habían pasado 2 meses cuando la joven promesa visitó el campo una vez más. Lindsay regresaba a casa con una nueva serie de fotos de la exposición durante la cena familiar, cuando su hermano Kenneth comentó, Lindsay, nuestra naturaleza modesta y ordinaria te afecta como las Maldivas lo hacen con los demás, te ves maravillosa, ¿eres un espécimen único? No, no soy única, aseguró Lindsay, he conocido a muchas personas que también se sienten bien allí. Pronto se reveló la verdad muy común. Lindsay había comenzado una aventura en algún pintoresco pueblo con un lugareño.
Esperabas algo diferente, dijo Sarah con calma a su esposo, comprendiendo a Melon mejor que nadie. Lindsay nos ha mimado demasiado con su carácter dócil y servicial, nunca ha hecho nada irrazonable, eso tampoco es normal, todas las chicas tienen amores tontos, añadió Sarah. ¿Y tú tuviste uno?, se burló Melon. Por supuesto, mi amor tonto eras tú, respondió Sarah, y lo sabes. Mi severo padre no estaba muy contento contigo, pero el tiempo ha pasado y las circunstancias te han convertido en mi amor inteligente. La infatuación de Lindsay pasará, es solo su deseo de romance. Ella es creativa y necesita experimentar emociones vívidas. Me sorprende que hayamos logrado evitar el tema de los pretendientes inadecuados todos estos años desde que creció. No la presiones o continuará la relación por desafío, aconsejó Sarah, sonriendo. Melon confiaba en su esposa, creyendo que probablemente sabía más sobre todo este tema de chicas y por eso estaba tan tranquila. Además, nunca había encontrado una persona más confiable y solidaria que su esposa. Pronto, sin embargo, Lindsay anunció que estaría en el pueblo para las vacaciones de Navidad y, sin ocultar más su vida, declaró claramente: «Mamá, papá, me he dado cuenta de que realmente he conocido a la persona que amo. Es serio. Hemos decidido celebrar las próximas fiestas juntos. El amigo granjero de mi novio se va de vacaciones con su familia y nos deja las llaves de su acogedora casa. Y una noticia más importante, Nick y yo planeamos casarnos este verano». Melon se quedó atónito, pero no dijo nada cuando Lindsay salió para hacer sus recados. Finalmente, se dirigió a su esposa: «Sarah, ¿no te preocupa esta situación? Deberías tener una conversación seria con nuestra hija. Melon, ¿por qué no hablas tú con ella? Eres su autoridad y eres mejor para hacer argumentos convincentes». «Sabes que yo soy demasiado suave y no muy persuasiva», respondió Sarah. Melon inicialmente quiso argumentar que la cuestión actual estaba fuera de su competencia, ya que no estaba versado en asuntos tan delicados del corazón. Sin embargo, por alguna razón, respondió en voz alta: «Está bien, me encargaré yo mismo», y más tarde ese día, invitó a su hija a su estudio. «Papá, ¿vas a disuadirme de casarme con Nick?», preguntó Lindsay desde la puerta. «¿Ves? Tú misma lo dudas porque te das cuenta de que es un plan ridículo». «No estoy cuestionando mi decisión, simplemente noté tu expresión cuando revelé mis planes». «Bueno, eres observadora, inteligente y creativa, por lo que puedo decir. Así que, seamos serios, Lindsay. Para que un matrimonio sea feliz, las personas no deben venir de mundos diferentes. No se trata de mis ambiciones, se trata de tu felicidad. Tu crianza, educación, hábitos diarios y puntos de vista son todos diferentes. Puede parecer exótico y romántico ahora, pero con tanta disparidad en la vida familiar, te cansarás rápidamente, lo cual es típico en ti. Papá, ¿todavía ves a los aldeanos como campesinos con botas y horcas en sus manos?», Lindsay sonrió. Nick se graduó de la escuela pedagógica y regresó a casa para enseñar a los niños. Es un pueblo grande, con una escuela no más pequeña que en el distrito. Nick es ahora profesor de física y dentro de unos años probablemente se convertirá en el director de la escuela. Las dos familias agrícolas locales exitosas, que ganan casi tanto como tú, están orgullosas de ser amigos cercanos de él. Nick es una persona interesante que se lleva bien con todos, independientemente de su estatus social, pero los agricultores no lo dejarán casarse con sus hijas, ¿verdad?, dijo Melon con significado. Solo tienen niños pequeños que aún están en la escuela, así que buen intento, papá. Lindsay, esto no lo hace más fácil. Un maestro de pueblo y tú suena adecuado para un melodrama, es romántico, pero no se alinea con la realidad. He estado protegiéndote de las inconveniencias de la vida tanto como me ha sido posible, no es tu culpa que no entiendas ciertas realidades. Solo pregúntale a tu amiga Allison, quien fue criada solo por su madre, si querría casarse con un maestro de campo. Te dará muchos argumentos en contra, porque está familiarizada con las dificultades de la vida, y no quiero que las experimentes.
En mi opinión, una mujer parece más atractiva cuando no tiene que luchar por sobrevivir o superar dificultades. La despreocupación realza a una mujer. Si terminas plantando plántulas y gestionando las finanzas del hogar para llegar a fin de mes, perderás gran parte de tu encanto en 10 años. No voy a apoyar financieramente tal empresa. Lo siento si sueno duro, pero él no es el tipo de yerno que había imaginado para ti. Le falta ambición básica. Regresó al campo después de sus estudios en lugar de probar suerte en la ciudad. Papá, ¿alguna vez has considerado que a un hombre podría no gustarle vivir en la ciudad? La vida ha cambiado drásticamente desde tu juventud. Hoy en día, muchas personas abandonan trabajos prestigiosos para escapar de la carrera de ratas y mudarse al campo. Trabajan de manera remota y están contentos. Esto no es un fenómeno inusual. Estoy al tanto de esta tendencia hacia un estilo de vida más simple. No asumas que tu padre está desconectado, pero tus intenciones son diferentes. Para vivir la vida que deseas, donde quieres, primero debes ganártelo. Crees que eres adulta, pero solo eres una chica joven e inexperta. No permitiré que cometas un error, de lo contrario, estaría fallando como padre. Papá, eres el mejor padre. Respeto tu punto de vista, pero cuando se trata de mi vida personal, tomaré mis propias decisiones. Te dije que no te dejaría cometer un error, pero tampoco quiero que me veas como un tirano feudal. Eres una chica inteligente. Espero que te tomes un tiempo para reflexionar y tomes la decisión correcta. Lindsay pensó para sí misma, me mantendré callada y seguiré adelante con mis planes. Ya tomé una decisión. En voz alta, le dijo a su padre, está bien, papá. Prometo pensarlo de nuevo. Lindsay siempre había creído en secreto que no estaba destinada a una relación seria o al matrimonio. Esto no se debía a que viera el concepto de manera negativa. Después de todo, no podía imaginar a su madre soltera, y muchas de las mujeres y chicas que conocía tenían relaciones exitosas. Sin embargo, Lindsay sentía que no estaba hecha para eso. Los hombres que conocía no eran terribles, pero querían que se ajustara a sus ideales, lo cual implicaba exagerar su valor, ser esquiva y otras pretensiones que consumían tiempo y que encontraba aburridas. Muchas de sus amigas disfrutaban de este juego, pero Lindsay no tenía interés en él. ¿Por qué pretender ser otra persona? Además, tratar de atraer a alguien actuando como una figura misteriosa le parecía absurdo. Nadie puede pasar su vida fingiendo como una actriz de teatro, ¿verdad? Sus amigos solían bromear con ella, eres perezosa, Lindsay. No quieres poner ningún esfuerzo en las relaciones, y tenían toda la razón. Lindsay, siempre absorta en su propio mundo, simplemente se encogía de hombros. La idea de necesitar atraer a un chico le parecía menos interesante que muchas otras cosas en la vida. Te envidio, honestamente admitió su mejor amiga Allison. Tienes opiniones tan fuertes que realmente crees que eres interesante. Lindsay dijo, tal como eres, es realmente admirable. La mayoría de las chicas dudan de su valía, pero tú no, ¿verdad?, preguntó ligeramente, echando un vistazo a su vibrante e impresionante amiga. Soy generalmente un manojo de inseguridades, confesó Allison, tamborileando con sus largas uñas sobre la mesa. Intento esconderlo detrás de una imagen extravagante, pero no siempre funciona. Soy solo una chica tímida y torpe de los suburbios, lo suficientemente afortunada como para ser la mejor amiga de una amiga rica. Pero tienes un sentido del humor increíble y autoironía, y tienes el corazón más amable y la imaginación más vívida. No he visto a nadie adecuado para ti entre nuestras amistades, pero si lo hago, te lo haré saber de inmediato para que no te lo pierdas. Allison era una parte integral de los proyectos de Lindsay. Como amiga práctica, siempre estaba dispuesta a encargarse de los aspectos administrativos y financieros de cualquier idea. Lindsay, que valoraba su independencia, solía dudar en aceptar dinero de su padre, solo haciéndolo cuando era absolutamente necesario. Afortunadamente,
Allison tenía un talento para presupuestar y la gestión financiera. Sabes, si tuviera un padre rico y cariñoso, no dudaría en convertirlo en el principal patrocinador de mi imperio fotográfico, solía bromear Allison, para sorpresa de Lindsay. Eso es solo tu percepción, respondía Lindsay. Si mi padre financiara completamente mis proyectos, me sentiría como una niña jugando con los juguetes convenientes de mi padre, no serían mis proyectos. Existirían solo para mantenerme ocupada y fuera de problemas. Quiero dirigir mis proyectos de manera independiente, no por terquedad o principio, sino porque es más interesante y agradable. Era difícil discutir con Lindsay cuando la conversación giraba en torno a su pasión. Era terriblemente confiada cuando se trataba de trabajo creativo, aunque se sentía fuera de lugar en otras áreas de la vida. Ese verano, las amigas emprendieron su viaje de trabajo por el campo. La primera semana de julio fue increíblemente exitosa. Una mañana, mientras Lindsay se despertaba y veía las ramas de los árboles balancearse fuera de la ventana de su pequeño hotel, un pensamiento supersticioso cruzó por su mente: todo va demasiado bien. No puede durar. Esa misma noche, se torció la pierna en la orilla embarrada del río. El dolor la hizo gritar cuando intentó ponerse de pie, pero se sintió aliviada al ver que su amada cámara no había sufrido daños. Era su vieja y confiable cámara que siempre funcionaba como era necesario. Sin embargo, el dolor era insoportable y las chicas se dieron cuenta de que les esperaba un largo y doloroso camino hasta el coche. Mientras tanto, Nick estaba abrumado por el orgullo. Ed, su alumno más diligente, a quien había tutelado 3 veces por semana durante los últimos 3 años, había sido aceptado en la Universidad Técnica, tal como lo habían planeado. Ahora, caminando junto al río, Ed compartió esta noticia con su maestro y repetidamente le expresó su gratitud. Es todo gracias a usted, señor Riviera, lo entiendo bien. No acostumbrado a tales elogios, Nick se sintió tímido. Incluso el tutor más respetado de la capital no habría podido ayudarte si no hubieras fijado un objetivo y te hubieras esforzado por alcanzarlo. Pero sabe, hasta mi madre no creía en mí. He oído lo que una vez le dijo a mi abuela: la escuela rural a la que asiste mi hijo es muy inferior a las escuelas de la ciudad, y tiene casi nulas posibilidades de ingresar a una universidad con una beca. No puedo permitirme pagar las tarifas. Pero ahora repite a todos los que conoce: solo el señor Riviera creyó en mi hijo Ed y lo eligió para enseñarle gratis. Nick sonrió, recordando de inmediato las quejas de su propia abuela: Betty tiene un descaro increíble. Sabe que eres un recién graduado, pero espera que le enseñes a su hijo gratis, pasando todas tus noches con él. ¿Te toma por tonto? La abuela pensaba que no deberías cobrarle. Al menos debería ofrecerte leche de cabra como pago por tus servicios, considerando que tiene una cabra. La abuela estaba en sus 90, pero todavía era activa y a veces podía ser bastante formidable. Abuela, nosotros tenemos 2 cabras, ¿por qué necesitamos más leche? Nick se rió. La madre de Ed siempre la trataba con pasteles. Sus pasteles no son excelentes, comentó la abuela con escepticismo, pero Ed es un chico brillante y ella nunca pidió nada para él. Ed y yo hablamos varias veces y decidí ayudarlo por mi cuenta. No lo hago solo por el dinero, quiero que mis estudiantes logren algo mejor. Todos creen que son inteligentes hoy en día, dijo la abuela con un gesto despectivo y volvió a sus quehaceres. Apenas pasaba un día sin que mencionara a la atrevida Betty. Pero Nick realmente quería ver resultados en su trabajo. Había sido un desafío desde el principio. La mayoría de sus estudiantes, notó, tenían poco interés en su querida materia, la física. Las chicas perdieron interés en sus clases cuando se dieron cuenta de que el joven físico no respondía a sus coqueteos. Los chicos que querían lograr algo estaban más interesados en oficios prácticos, como ser mecánico de coches. Si querían adentrarse en la ciencia, algunos eran francamente irrespetuosos, burlándose de los intentos del joven profesor por mantener la disciplina. Después del primer mes de enseñanza,
Nick comenzó a cuestionar su decisión de regresar a su ciudad natal. Con sus credenciales y experiencia como tutor, podría haber encontrado un trabajo en una escuela privada en la ciudad, con un salario decente, donde su conocimiento sería apreciado, al menos financieramente. O tal vez estaba equivocado sobre su vocación desde el principio, especialmente si las dudas ya lo estaban carcomiendo al inicio de su carrera. Pero entonces recibió un apoyo inesperado de su estudiante Ed. Cuanto más trabajaba con él, más se daba cuenta de que incluso un solo estudiante como él le daba sentido a su trabajo. Las reflexiones de Nick fueron interrumpidas por Ed. «Mira, señor Rivera, algo está pasando allá». Nick rápidamente miró hacia donde Ed estaba señalando. Dos chicas aparecieron alrededor de una curva del río. Una estaba cojeando gravemente y la otra la apoyaba. «¿Por qué tuviste que atravesar estos pantanos, Lindsay?» «Porque ahora estamos caminando como dos espíritus del pantano. A veces tu creatividad va demasiado lejos, y yo sufro por eso. Mira, aquí vienen dos lugareños». Nick se detuvo a una distancia respetuosa de las chicas para no asustarlas, y Ed hizo lo mismo. «No somos peligrosos. Soy el profesor de física del pueblo, y este es mi alumno. Podemos llevarlas al hospital y luego a donde necesiten ir». Allison resopló con desconfianza. «Tengo mi identificación conmigo, pueden tomarle una foto y enviársela a quien quieran», ofreció Nick. «Enséñamela», dijo la chica. Allison, la chica que cojeaba, reprendió a su amiga. «¿Por qué? No puedo confiar en dos extraños en una playa desierta, aunque uno sea el profesor de física del pueblo y el otro un estudiante». «Por favor, disculpa a mi amiga», dijo Lindsay con una sonrisa cansada que tenía un toque de picardía. «Tiene un sentido del humor único, pero en realidad es muy amable. Tenemos un coche cerca, a menos de 1 kilómetro. No está lejos, puedo llevarte al coche rápidamente, si te parece bien», ofreció Nick, sorprendido y molesto por su torpe forma de hablar. Pero la chica le tocó la manga, disipando instantáneamente su incomodidad. «Te estaría muy agradecida por tu ayuda». Nick la levantó fácilmente en sus brazos y la cargó, mientras su amiga caminaba delante y Ed lo seguía por el estrecho camino. Al principio caminaron en silencio. Nick se sentía cómodo y estaba seguro de que la chica también. Ed fue el primero en romper el silencio. «Por cierto, me llamo Ed y él es Nick». «Bueno, para mí es el señor Rivera, pero ya sabes, solo es Nick, supongo». Lindsay, la chica en los brazos de Nick, se rió y dijo, «Y mi amiga es Allison». «Para estudiantes y solicitantes, es la señorita Dumont», añadió Allison, apuntando intencionadamente a Ed, tratando de no reírse. Cuando el hospital confirmó que Lindsay no tenía una pierna rota, solo un esguince, Allison suspiró aliviada y pasó a temas más ligeros cuando se quedó sola con ella. «Lindsay, tu caballero es tan guapo, alto y, a su manera, hasta representativo. Pero es bastante provinciano, le falta algo». «Ya encontraré una definición más precisa», dijo Allison. «Le falta presumir», sugirió Lindsay. «¿Presumir? ¿Te imaginas? Es solo una persona normal». Al regresar a su habitación por la tarde, Allison se durmió inmediatamente después de ducharse, apenas llegando a la cama. Podía dormirse en cualquier parte, incluso en estaciones de tren. Lindsay suspiró de alivio, deseando un poco de tiempo a solas en silencio. Frente a ella había una taza vacía con jugo de cereza casero de color rubí que la abuela de Nick les había ofrecido. «Te dará una tez fresca», había dicho la abuela, lo que hizo que Lindsay se sintiera cohibida. ¿Estaba realmente tan pálida que necesitaba ayuda inmediata? Sentada en la habitación del hotel, Lindsay recordaba los eventos del día con tranquilidad. Eran mundanos, pero memorables. Nick la había llevado al coche y luego regresó por su motocicleta, dejando a Ed con las chicas. Los jóvenes luego mostraron la ruta más rápida hacia el hospital local. Después de que trataron el esguince de Lindsay, continuaron su viaje juntos,
lo que tomó más tiempo de lo esperado porque Lindsay seguía deteniendo el coche para tomar lo que esperaba serían excelentes fotos. La luz podría ser completamente diferente mañana, explicó Lindsay sus frecuentes paradas. Lindsay es una rarita, una verdadera persona de arte, dijo Allison sonriendo. Así que necesitamos ser pacientes cuando tenga prisa, les aseguró Nick, incluso comenzando a detenerse en lugares que pensaba que podrían interesarle a Lindsay. La luz era de hecho única ese día, densa y con capas. Lindsay estaba tan absorta en ella que solo recordó expresar su gratitud cuando finalmente llegaron a su destino, el pueblo de la abuela de Nick. Gracias por tu paciencia y tus consejos, Nick, tienes una visión interesante de la perspectiva, dijo Lindsay. Allison, parada detrás de Nick, se rió silenciosamente, haciendo una mueca. De repente, Lindsay se sintió avergonzada y explicó brevemente al hombre, la perspectiva es importante en la fotografía, se trata de cómo transmito mi visión del mundo, la colocación de los objetos y si habrá una sensación de profundidad en las fotos. Tienes un don para ello. Más tarde, conocieron a la madre y la abuela de Nick y disfrutaron de una cena relajada y sin prisas, conversando como viejos amigos. En menos de media hora, Allison se ganó a la abuela de Nick, encontraron sus propios temas de conversación separados y charlaron sin darse cuenta de los demás. La madre de Nick comenzó a discutir con Ed sobre sus estudios próximos en detalle. Era como si todos hubieran acordado dejar a Nick y Lindsay a su aire, sin una discusión explícita, y los jóvenes rápidamente se llevaron bien entre ellos, y para el final de la velada, sentían que sabían mucho el uno del otro. Una semana después, Lindsay notó que algo andaba mal con Allison, casi había dejado de hacer comentarios sarcásticos sobre Nick, lo cual no era propio de ella. Resultó que había conocido a un chef encantador de un restaurante de cocina francesa en un pueblo vecino. Ahora, en sus propias palabras, su principal preocupación era no ganar peso. Lindsay siempre se asombraba de la actitud despreocupada de Allison hacia sus aventuras amorosas que parecían ser una parte habitual de cada viaje. Allison era animada, alegre y llena de risas, y siempre parecía inmensamente entusiasta, luego se despedía fácilmente y recordaba con cariño. Es solo una manera de vivir placenteramente, de experimentar la vida en su plenitud. Es tan obvio, concluyó Allison. Allison estaba genuinamente asombrada por la perplejidad de Lindsay. Lindsay ahora se sentía incuestionablemente feliz, pero increíblemente tonta, había logrado enamorarse y en lugar de disfrutar la vida, se preocupaba por la inevitable ruptura que se avecinaba. ¿No era acaso una tonta? Tal vez nunca había crecido. La vida aún le parecía un planeta desconocido, era peligroso tomar lo que estaba sucediendo entre ella y Nick demasiado en serio. Podría estar imaginándose cosas. Con su vívida imaginación, era fácil caer en tal trampa. Después de todo, Nick no había dado ninguna indicación de que hubiera algo más entre ellos que la amistad de espíritus afines, aunque incluso eso podría ser una ilusión. Lindsay había crecido en un mundo completamente diferente, con padres diferentes. No podía imaginar su vida sin muchas cosas de las que Nick prescindía sin problemas. Él pasaba sus vacaciones en casa y no consideraba que fuera tiempo perdido, incluso ayudaba con las reparaciones en la escuela durante su tiempo libre. Simplemente no tenía sentido. Y sin embargo, Lindsay sentía que él entendía todo sobre ella. Su dulce madre, Elizabeth Rivera, un poco habladora, no se parecía a las tías rurales estereotipadas retratadas en películas y libros baratos. Miraba a Lindsay y a su hijo con una tristeza comprensiva en los ojos, y no decía nada, aunque claramente había descubierto lo que estaba sucediendo. Por alguna razón, Lindsay se sintió incómoda bajo su mirada, como si fuera culpable de algo estúpido pero cierto. Las vacaciones de Nick estaban llegando a su fin, y eso era oportuno. Ya era hora de que Lindsay volviera a casa. Un par de otros clientes corporativos y el organizador de una exposición de fotos se habían puesto en contacto con ella. ¿Puedes imaginarlo? Ya me estaba preocupando de que no estaba haciendo nada,
que no era un trabajo, sino un pasatiempo de la niña mimada de papá, compartió con Nick. Vas a tener éxito porque todo es tuyo, y los clientes se dan cuenta de inmediato, afirmó con su habitual franqueza, lo que Allison encontró divertido. Lindsay se sentía perdida. Un día se iría, y él, como si nada hubiera pasado, se alegraba de que ella tuviera algo que hacer. Sí, solo era una amiga para él. El día de su partida, al salir del hotel hacia el coche, Lindsay notó a Nick desde lejos. Solo él podía ser el motociclista con un enorme ramo de flores coloridas en la mano. Probablemente haya despojado todo el jardín de su abuela, comentó Allison con satisfacción. La abuela le dará una buena reprimenda, a pesar de su edad y de ser profesor. El ramo ni siquiera es discreto, tus novios son como Mowgli, después de todo. Lindsay se encogió de hombros con una indiferencia traviesa y salió al medio de la calle estrecha donde el motociclista se acercaba. El hogar, eso probablemente era algo bueno. En casa, todo sería tan simple y ordinario como debería ser, lo que haría más claro que pensar y hacer a continuación. La despedida, que tanto temía, de repente se convirtió en una alegría tranquila y completa para Lindsay. ¿Cómo pudo haber pensado que su amor no era correspondido? Ven en septiembre para hacer la sesión de fotos completa para la exposición, por favor, te estaré esperando, dijo Nick de un tirón cuando ella ya había cerrado la puerta del coche y solo quedaba una franja de aire entre ellos debido a la ventana lateral entreabierta. Lindsay entendió sin lugar a dudas que simplemente no se atrevía a decir más porque dudaba que ella lo necesitara. Prometo que te escribiré con anticipación para que sepas cuándo esperarme, pero ¿estarás ocupado con el trabajo? No, preguntó. No estaré tomando clases extra de nadie en septiembre, respondió Nick, y siempre encontraré tiempo para ti, bajo cualquier circunstancia. Escríbeme en cualquier momento, en todos los mensajeros, cuando te apetezca. Lindsay aseguró, definitivamente lo hará. Entonces, es un trato, no desapareceremos, dijo ella mientras extendía la palma de la mano hacia él a través de la ventana medio abierta, y él simplemente la sostuvo entre sus manos durante un rato. Lindsay condujo a casa sumida en un cálido ensueño, mientras Allison estaba animada y no ocultaba su satisfacción con la vida. Abrió su bolsa de viaje y sacó una pirámide de recipientes de comida perfectamente empaquetados. ¿Hueles estos aromas gastronómicos divinos en nuestro coche, Lindsay? Esta tierna juliana para nosotras y jamón, MMM. Te voy a hacer una pregunta directamente ahora, y me vas a dar una respuesta honesta. ¿He subido de peso este mes? Te ves maravillosa, y estoy harta de tu disco rayado sobre engordar, rió Lindsay. Estoy más preocupada por los comensales del restaurante de Ben. Estaba tan triste de despedirse de ti que podría arruinar algunos platos por tu culpa. No subestimes a un profesional, dijo Allison con firmeza. Ben es resistente al estrés, y de hecho, no estoy segura, pero es completamente posible que cambie mi principio y mantenga esta deliciosa relación. Escucha, Lindsay, mientras el tráfico está tranquilo, ¿puedo avergonzarte con algunas preguntas? Sabes que me he estado conteniendo todo el tiempo que hemos estado en este viaje de negocios mágico. ¿Qué te parece tu Mowgli? Allison, por favor, no llames así a Nick. Es como si no fueras mi mejor amiga, sino alguna chismosa de oficina. Y lo siento, pero honestamente, Nick está mucho más educado que la mayoría de tus novios que he visto recientemente. Está bien, no pretendía compararlos por su inteligencia. Lindsay, ¿es todo tan romántico que ni siquiera puedes reírte sin comprometer tu historia de amor? Allison, si tienes curiosidad por saber lo que pasó, te lo diré honestamente, no pasó nada. Allison se quedó callada, confundida por el ambiente, que no era típico de ella. Al lidiar con la confusión, dijo, si no te conociera tan bien, no lo creería. Desde fuera parece que todo entre ustedes fue simplemente, adulto. Pero en ese caso, ni siquiera voy a retractar mis primeras palabras. Tu físico es simplemente como un Mowgli.
Meilon rechazó resueltamente la invitación a la fiesta de fin de año de un socio comercial. Ni siquiera mintió, alegando asuntos sin resolver que requerían intervención urgente y personal como motivo. Si los planes de Lindsay para la víspera de Año Nuevo fueran arruinados por su prometido, sería mucho más fácil para ella sacarlo de su mente. Sí, estaría triste por un tiempo, se quejaría, lloraría, publicaría estados filosóficos conmovedores en las redes sociales. Nada nuevo ni terrible, nadie ha muerto por eso. Todos recuerdan esas cosas con ironía y se las cuentan a sus hijas y nietas. Estoy seguro de que Lindsay tendrá muchos más años nuevos exitosos y felices. Es mi hija, mi sangre. Sí, puso cara de póker y prometió pensar en el plan de año nuevo, pero ya ha tomado una decisión, estoy seguro de ello. Temo que pueda casarse con ese aldeano durante las fiestas sin esperar al verano. Pensó Malin, el chico es, como uno podría suponer, emprendedor y claramente sabía qué enfoque tomar con mi hija para lograr rápidamente el resultado deseado. Sin embargo, es difícil condenarlo. Si quieres vivir bien, no puedes ser demasiado principista, como solía decir uno de sus viejos amigos. Así que adelante, amigo mío, pero no a expensas de mi hija. Estoy dispuesto a ayudarte un poco, siempre y cuando no ponga en peligro su futuro, especialmente porque en parte es culpa mía también. Debería haber criado a Lindsay de manera un poco diferente para que tuviera una idea de la vida real. Había criado a mi hijo Kenneth de esa manera, y el resultado no fue malo, como se dice. Pero había confiado completamente a mi hija a su madre y a sus métodos, teatros, museos, música, arte, gimnasio con inclinación artística. Todo se trata de la intensidad de los sentimientos. Sara soñaba con que nuestra hija tendría todo lo que su propia infancia y juventud no tuvieron, que fuera algo natural para Lindsay, desde niña, hablar y razonar de manera hermosa e interesante, y que no se sintiera perdida entre personas decentes, como me pasó a mí hasta los 35 años, decía con determinación su esposa. No, no está todo mal. Todo es bueno y hermoso en chicas tan refinadas, esas perlas se están volviendo cada vez más raras y, por lo tanto, más valiosas. Ellas no están hechas para las luchas de la vida, por lo que deberían ser cuidadosamente transferidas de las manos de un padre confiable y adinerado a las de un marido igualmente confiable y rico, y no caer presas de cazafortunas astutos que sueñan con un ascensor social a costa de su suegro. Melon dio las órdenes necesarias a su personal sobre los envíos previos al Año Nuevo. Informó a su familia que se iba a un viaje de pesca de negocios de 2 días a un resort de invierno para establecer contacto con un nuevo proveedor rentable, y partió con su conductor personal hacia el campo para convencer al indeseado futuro yerno de que dejara a su hija. Melon sopesó un grueso sobre de dinero en su mano. Sí, tal vez este argumento sería convincente. La suma sería suficiente para comprar un buen apartamento de una habitación en la ciudad del distrito. Melon había monitoreado personalmente el mercado inmobiliario. Además, el joven ni siquiera tendría que hacer esfuerzos difíciles o desagradables para imaginarse la situación. Melon había ideado el escenario de la ruptura él mismo. Sin suciedad, para no traumatizar a la impresionable y delicada Lindsay. Que fuera una nueva colega joven, un alma gemela del mismo círculo, con un trasfondo similar, dirían que conoció a su verdadera alma gemela y lo comprendió de inmediato, y que Lindsay aún no podría darle lo que merecía. Todo ese otro melodrama absurdo. El río, en una orilla espaciosa, resultó no estar desprovisto de belleza, aunque en las fotos de su hija se veía mucho más atractivo y pintoresco. Pero esa era la idea y el encargo del cliente. Además, entonces era verano y ahora era invierno. Pero en general, pasar tiempo pescando aquí con amigos sería agradable. Melon rechazó decididamente la idea de ir directamente a la escuela donde trabajaba el prometido de su hija. Se dio cuenta de que solo causaría una negatividad innecesaria para el joven, quien luego tendría que responder a las preguntas curiosas de los profesores. Después de todo, en un lugar donde sucedían tan pocos eventos,
La visita de un extraño en un coche caro definitivamente llamaría la atención. Sería mejor visitar la casa y tener una conversación sincera en un ambiente tranquilo. Mellon decidió pedir indicaciones a un hombre de unos 60 años que conducía un viejo tractor por la calle. Tal hombre, pensó, no tendría interés en los chismes. Disculpe, ¿podría decirme cómo encontrar al maestro de física local?, preguntó Mellon. Ah, ¿estás buscando a Nick Rivera?, respondió el hombre con una voz educada e indiferente, profundamente concentrado en sus propios asuntos. Solo hay un profesor de física aquí, ¿verdad? Tenemos muchos físicos y líricos, murmuró educadamente el hombre, apenas mirando a Mellon y a su conductor, pero con una mirada respetuosa y melancólica al lujoso SUV. Pero solo hay un profesor de física, Nick. Justo al final de nuestra calle, en el lado derecho, en la 7ª casa. Ha sido revestida recientemente, así que no puedes perderla. No hay otras fachadas nuevas por aquí. La cerca está recién pintada, como café con leche. La casa era pequeña, bien cuidada e incluso de buen gusto, tuvo que admitir Mellon. Ah, la inteligencia rural de aquí, pensó Mellon para sí mismo, mientras se preparaba mentalmente para el tono adecuado para la conversación. La puerta de la casa estaba entreabierta, no visible desde la carretera. Así es aquí. No hay nada que quitarse unos a otros. Los vecinos no cuentan como visitantes, solo pasan para charlar. Solo por si acaso, por motivos de propiedad, golpearon la puerta y, desde alguna parte de las habitaciones vecinas, escuchó una respuesta femenina melodiosa. Estoy en casa, pasa. Caminó por el corto y estrecho pasillo, fragante de especias, y de inmediato vio, a la luz del sol, la silueta de la casera acercándose, probablemente desde la cocina. Mientras el sol le oscurecía la vista, Malone no podía ver bien a la mujer, pero ya le había llegado una corazonada. Cuando ella salió del círculo de luz, él estuvo seguro y se detuvo. El hombre en el tractor había mencionado el apellido Rivera, y Malone de alguna manera no lo había notado al principio, pero ahora el misterio estaba resuelto. Elizabeth. Elizabeth Rivera. Sí, soy yo, respondió la mujer, quien lo reconoció de inmediato, con tono casual. Malone venía de una familia modesta. Su padre era un ingeniero ordinario y el primero en la familia en obtener educación superior. No había empresarios ni funcionarios en su linaje, ni tampoco ahorros. Sus padres estaban aterrados ante la sola palabra negocios y horrorizados por la determinación fanática de Malone de trabajar por su cuenta. Pero también conocían su carácter. Era inútil oponerse, tenían que aceptar y confiar en el destino, especialmente porque su hijo abordaba todo lo que emprendía de manera minuciosa y no era propenso a aventuras vacías. En general, Malone contaba más con sí mismo y su fuerza que con la suerte. Comenzando con 2 tiendas, pronto se convirtió en dueño de una pequeña tienda al por mayor, luego un almacén y después otro. Empezó a necesitar asesoría legal con más frecuencia. No quería abordar nuevos desafíos de raíz, era mejor gastar dinero en un profesional o arriesgarse a perder mucho más. Eligió a un abogado con cuidado, basándose en reseñas y recomendaciones. Joel Rivera era considerado un hombre céntrico, de la vieja escuela. Elegía clientes según sus propios principios, no tenía miedo de trabajar con clientes pequeños como Malone y no les cobraba demasiado por sus servicios. Mis competidores dicen que no tengo suficiente confianza como abogado, así que no trabajo con peces gordos, dijo con una sonrisa irónica a Malone, quien le fue presentado por un viejo cliente. Bueno, que piensen lo que les convenga. De hecho, tengo un interés egoísta y tosco. Me gusta disfrutar del trabajo, y disfruto cuando rompo la ley de la mezquindad. Notando la expresión desconcertada de Malone, el abogado explicó gustosamente, mi cliente, quien ahora es casi un amigo, me dijo que realmente empezaste tu negocio desde cero, sin experiencia, conexiones o predisposición hereditaria. Me gustan las personas así.
Las personas como tú tienen una oportunidad de ser dueñas de su propio destino, no simples seguidores del tambor de otros. Así que trabajaremos juntos si lo deseas. Mis tarifas no son una carga para un pequeño negocio. Te daré una cotización y puedes tomarte tu tiempo para comparar cuidadosamente con la competencia. Malone comparó meticulosamente los precios durante 2 semanas antes de decidir trabajar con Joe Rivera, y nunca se arrepintió de esa decisión. Hubo un momento en que Malone, cediendo a la petición urgente de su socio, se involucró en una aventura arriesgada por el bien de ganar dinero fácil. Podría haber quebrado y terminado tras las rejas si no fuera por la sangre fría y astucia de Joe Rivera, quien ingeniosamente giró el caso a su favor. Su abogado demostró tener las habilidades de un verdadero defensor. Eres como un segundo padre para mí, juró Malone en un restaurante, borracho, mientras trataba a su abogado favorito al final del caso. Puedes contactarme en cualquier momento, de día o de noche, si necesitas mi ayuda. Saltémonos los pesos, pidió el abogado con una sonrisa amistosa y suave. Solo prométeme que no te involucrarás en ninguna tontería. Melon realmente no se involucró más en ningún disparate. Aprendió rápidamente de sus errores y se volvió más cuidadoso y calculador, sobre todo porque ya tenía al pequeño Kenneth creciendo. Y Sarah le pidió a su esposo que siempre pensara en su hijo primero al tomar decisiones. Joan Rivera, que ya había cumplido 50 años, tenía una esposa joven, Elizabeth, que tenía la misma edad que Malone. No era ni la segunda ni la tercera esposa, a la que había dejado una anterior, sino su primera y única. Joan Rivera simplemente no se había casado durante mucho tiempo, tenía otras prioridades. Cuando Malone escuchó hablar de esta pareja, los imaginó de manera bastante diferente a la realidad. No era el único en esto, casi todos cometían el mismo error hasta que conocieron mejor a la familia del abogado. Elizabeth venía de un pueblo rural y había venido a la ciudad para postularse a la escuela de medicina. No fue aceptada el primer año, algo esperado porque el nivel de conocimientos impartidos en su escuela rural no era alto y, sin habilidades excepcionales, era ingenuo tener esperanzas. No queriendo regresar a casa, Elizabeth decidió volver a postularse, pero el estudio no era su única preocupación. Necesitaba mantenerse por sí misma, ya que el dinero que su madre podía proporcionarle era escaso, y Elizabeth se sentía culpable por tomarlo de sus padres, que estaban luchando económicamente. Así que encontró trabajo como enfermera nocturna, cuidando a una anciana de 90 años de mal carácter. El salario era sorprendentemente bueno, pero el nieto de la señora advirtió a Elizabeth: «Tenemos una abuela caprichosa con serias manías. Solo para que estés preparada, puede que no seas capaz de manejarla. Ya ha echado a 5 cuidadoras. Pagamos bien porque nos damos cuenta de lo difícil que es el trabajo. Si puedes soportarlo, te lo agradeceríamos mucho. Habla con la enfermera de día, ella te confirmará lo que te digo». Elizabeth estaba aprensiva por comenzar un trabajo tan inusual, pero la suerte le sonrió. La anciana, la señora O'Connor, le tomó cariño casi de inmediato. Lejos de ser caprichosa, era una mujer educada, con un agudo sentido del humor y dignidad, que simplemente no se llevaba bien con sus hijos y nietos, aunque no sin razón, suspiraba enigmáticamente. Elizabeth no se atrevía a preguntar sobre estas razones, pero no podía creer que la señora O'Connor pudiera hacerle daño intencionalmente a alguien. Elizabeth trabajó para ella durante 6 meses antes de que la señora O'Connor muriera de una sobredosis de medicamentos. La autopsia mostró que el fármaco había sido inyectado, y no había forma de que la anciana pudiera haberse administrado la inyección por sí misma. Además, esos medicamentos ni siquiera estaban en la casa. La cuidadora de día estaba de vacaciones y culparon a Elizabeth de la muerte de la señora O'Connor. La joven estaba desesperada, enfrentaba una sentencia grave sin posibilidades de absolución. La familia de la señora O'Connor era rica y poderosa, y la vida de Elizabeth pendía de un hilo. Pero pronto, un hombre la visitó en el centro de detención, alguien que solo había visto en películas.
Su amiga, la chica más extrovertida de la escuela de medicina, había buscado entre sus muchas conexiones y encontró a alguien que defendiera a Elizabeth. Ese hombre era Joe Rivera. Todos los involucrados en la investigación pronto tenían un tic nervioso debido a su minuciosidad. Con una pericia independiente, demostró que Elizabeth no podía ser culpable de la muerte de la señora O'Connor. La inyección, basándose en las propiedades del medicamento y en la hora de la muerte, solo pudo haber sido administrada cuando Elizabeth estaba rindiendo un examen en la escuela de medicina, un evento con muchos testigos. Si no hubiera sido por Joe Rivera, nadie habría investigado tan a fondo por una chica de un pueblo. Elizabeth fue liberada 6 meses después y ella y Joe Rivera se casaron. Cuando Malone se enteró de esta fascinante historia, le pareció claro que una chica afortunada había sacado un boleto de matrimonio de la suerte. ¿Cómo podría una rechazar tal matrimonio, siendo la hija de una madre soltera rural, con las perspectivas de convertirse, con suerte, en una enfermera después de una larga lucha? Naturalmente, se casaría y estaría agradecida con su esposo por haber cambiado su vida, incluso si él tuviera una personalidad difícil o no fuera atractivo. Sin embargo, John Rivera tenía un buen carácter y una apariencia decente, incluso distinguida. No pasó mucho tiempo antes de que Mellon tuviera la oportunidad de visitar la casa de John Rivera y conocer a Elizabeth. La joven, delgada y pensativa, no se parecía en nada a las bellezas de las revistas ni a las bellezas rurales de mejillas sonrosadas. Elizabeth poseía un encanto cálido especial. Su inteligencia y amabilidad eran evidentes de inmediato. Muchos hombres se sentían atraídos por ella, pero ninguno se atrevía a acercarse, sintiendo que sería en vano. Solo tomó poco tiempo, al comunicarse con esta familia, para darse cuenta de que Elizabeth realmente amaba a su esposo. No era gratitud ni pragmatismo calculado, sino ese raro amor genuino que no todos tienen. Joan Rivera estaba tan seguro del amor de Elizabeth que no dudaba en presentarle a su esposa a sus jóvenes amigos y clientes habituales. Y un día, Elizabeth llegó a su oficina. Mellon ya había logrado establecer su propio negocio. Ella parecía completamente perdida, como si hubiera sufrido algún tipo de shock. Sus ojos estaban secos, pero llenos de una tristeza melancólica. Joe fue incriminado, dijo Elizabeth con una voz apagada. Ella estaba confundida acerca de los detalles, sin entender completamente el caso. Su esposo había intentado protegerla de sus asuntos, alejándola de la oscuridad, pero estaba claro que estaba diciendo la verdad. Su esposo estaba ahora en el hospital, después de todo lo sucedido, había sufrido un ataque al corazón masivo. Ella vino a Mellon porque necesitaba dinero para pagarle a algunas personas peligrosas y mencionó una suma asombrosa. Lo devolveremos todo cuando podamos vender la casa y el coche. Si vendemos la casa de inmediato, obtendremos mucho menos, entonces no podremos devolvértelo. Redactaremos un acuerdo formal de préstamo como garantía, dijo Elizabeth. Entre los clientes de Joe, eres el único con esa cantidad de dinero. No tengo a nadie más a quien recurrir. ¿Y qué pasa con la justicia?, preguntó Mellon. Nos desharán de mí y de mi esposo si seguimos por este camino, respondió Elizabeth. Mellon se removió inquieto por dentro, algo que rara vez le sucedía. Tenía la cantidad correcta de dinero en su cuenta, pero mañana esa suma iría a parar a un acuerdo muy lucrativo que podría llevarlo a un nuevo nivel. Había estado preparándose para esta oportunidad durante mucho tiempo, subiendo obstinadamente por escalones resbaladizos, a veces retrocediendo. Necesitaba ese dinero para mañana, de lo contrario, la nueva oportunidad podría no llegar lo suficientemente pronto, o tal vez no llegaría en absoluto. Rechazar el trato podría dañar seriamente su reputación empresarial. No tengo la cantidad adecuada, Elizabeth exhaló de un solo aliento. La tenía ayer, pero hice una gran compra. No tengo el dinero ahora, solo lo suficiente para las necesidades diarias del hogar, nada más. Tendrás que esperar. No puedo decirte cuánto tiempo.
Si logras conseguir más en algún otro lugar o pedir un préstamo contra la propiedad, te ayudaré a cerrarlo más tarde, dijo Melon. Sí, lo entiendo, respondió Elizabeth con frialdad. No debía haber venido. Incluso los parientes no siempre pueden ayudar en estos casos. Lo siento. Se levantó bruscamente de la silla y se dirigió hacia la salida de la oficina como una persona ciega. Melon no la detuvo. Se sentía entumecido y congelado, como si el aire a su alrededor fuera viscoso. En la puerta, Elizabeth se volvió y dijo, si te interesa, Joel está en el hospital central. Lo visitaré, le aseguró Melon, absurdamente. Esa noche, no regresó a casa. Bebió solo en la oficina toda la noche. Si hubiera decidido visitar a su abogado, no habría tenido tiempo. Joan Rivera murió esa misma noche, justo a la hora en que Elizabeth estaba visitando a Melon, informó un conocido en común. Melon no pudo ir al funeral ni al velorio de los 9 días. Inventó un viaje urgente de negocios para esos días. Para evitar mirar a Elizabeth a los ojos, él asistió al memorial de los 40 días para no levantar sospechas. Fueron al cementerio sin Elizabeth, ya que ella se había ido definitivamente al pueblo de su madre. Había vendido urgentemente la casa y el coche, y lo que faltaba para el pago de las deudas no fue mucho. El dueño de una tienda de mascotas, también cliente del difunto abogado, había solicitado un préstamo a su nombre. Elizabeth se había comprometido a devolver el monto del préstamo en cuotas, tanto como fuera posible, y el acuerdo de préstamo había sido notariado. Sé que Elizabeth Rivera hará todo lo posible para pagar, dijo el hombre delgado, quien asumió tranquilamente el préstamo. Pero si no puede, no la perseguiré por esto, lo declaró frente a testigos. Maelon nunca volvió a ver a Elizabeth. La esposa de su amigo le contó en una reunión casual en un restaurante que Elizabeth había estado embarazada cuando su esposo murió. Dio a luz a un niño sano y siguió trabajando en el pueblo como paramédica. Alguien que la visitó informó que todo estaba bien y que su hijo era inteligente y capaz. Maelon sintió un inexplicable alivio después de escuchar esta historia y casi nunca volvió a pensar en Elizabeth. Al principio suprimió los recuerdos por pura voluntad, y con el tiempo realmente dejó de pensar en ello. Después de todo, Joel Rivera no había muerto por la noticia de que Maelon se había negado a ayudar con el dinero. Luego, el negocio de Maelon despegó. Pronto nació una hija y los años pasaron volando. ¿Te gustaría té o café?, preguntó Elizabeth a Maelon con calma cortesía. ¿Estás aquí por negocios o decidiste visitar a una vieja conocida? Siéntate, mi hijo está en el trabajo. Estará aquí en una hora y podrán conocerse. Sí, estoy aquí por negocios, pero es algo personal. Maelon estaba confundido, hablando lentamente y eligiendo cuidadosamente sus palabras. Su mirada vagaba por la habitación modesta pero elegantemente amueblada. Elizabeth siempre había sido conocida por su buen gusto, y ella misma había cambiado poco a pesar de sus circunstancias. Esto lo complacía y lo asombraba. A no ser por las redes de arrugas en su rostro y su mirada introspectiva y triste, ella seguía siendo la misma. De espaldas, parecía la joven esposa de un excéntrico abogado con principios caballerosos. Incluso se había teñido el cabello casi del mismo color miel. Si el asunto es secreto, discúlpame por preguntar, Elizabeth sonrió levemente. No, decidió Maelon de repente, es solo que estoy confundido. Para ser honesto, venía a ver a tu hijo, pero no sabía que era tu hijo. La cosa es que vine a conocer a mi futuro yerno. Resulta que mi hija se va a casar con tu hijo. ¿Es peor de lo que imaginabas?, preguntó Elizabeth con leve ironía sin disculpas. Me doy cuenta de lo que piensas de mí, replicó Maelon, y que es poco probable que quieras ser pariente mío. ¿Qué somos?, dijo Elizabeth mientras sacaba las tazas de té del aparador, marqueses medievales que arreglan matrimonios dinásticos. No es asunto nuestro decidir por nuestros hijos en absoluto. ¿Y por qué debería pensar algo así de ti? Eres una persona ordinaria a tu manera, muy capaz, incluso talentosa.
Al mirar a Lindsay me preguntaba a quién me recordaba. Es delicada, pero está lejos de ser tan indefensa como mi hijo piensa que es. ¿No te gusta mi Lindsay?, preguntó Maelon. Me gusta mucho, se apresuró a asegurarle Elizabeth, sinceramente y con gusto. Te entiendo, Maelon, y no te juzgo. No estás emocionado de tener a mi hijo como yerno, estás decepcionado, lo veo. Pero yo, por otro lado, estaré encantada de tener a Lindsay como nuera. Solo que no sabía todos los detalles, objetó Maelon. Si hubiera sabido desde el principio que mi hija iba a casarse con el hijo de Joe Rivera, no me habría preocupado por su destino. Así es el tipo de marqués medieval que soy. Discutiría contigo sobre los rasgos familiares, dijo Elizabeth, pero en este caso particular, tienes razón. Nick, en los aspectos más importantes, se parece mucho a su padre. Maelon dijo mientras se frotaba las manos, alcanzando en su maletín de cuero un sobre. No traje el dinero de la boda en vano. Sé que quieren casarse en el casco antiguo vecino, por el romance antiguo y todo eso. Hay que reservarlo con antelación, pagar por adelantado. Aquí hay suficiente para eso y muchas otras cosas. Para empezar, ¿dónde piensan vivir? Será mejor que hables de todo esto con mi hijo, Maelon, interrumpió Elizabeth suavemente. Por cierto, aquí está. Nick conoce al padre de Lindsay. Vino a conocerte y a hablar sobre la boda. Maelon estuvo perdido en sus pensamientos todo el camino de regreso a casa, conduciendo por la autopista como una tortuga. No se habría sorprendido si lo hubieran detenido y multado por una velocidad sospechosamente lenta. ¿Sabrá Elizabeth que le mintió en aquel entonces? ¿Que no le dio el dinero, aunque pudo haberlo hecho? Supongo que mujeres como ella saben sin lógica, por instinto. Entonces lo perdonó, no podría haberlo hecho, pero lo perdonó por el bien de sus hijos. Y no le contará a su hijo qué tipo de imbécil es su suegro. A Meon le cayó bien Nick, aunque fue un desafío mirarlo sin apartar la mirada, como si estuviera mirando a un joven Joe Rivera. No tomó el sobre con el dinero y dijo que no pensaba usar los beneficios que no había ganado, y obviamente no estaba mintiendo. ¡Qué tonto tan principiado! Bueno, no importa. Maelon encontraría la manera de ayudar a la joven pareja, evitando el orgullo de su yerno. Tiene que hacerlo por su hija, por él mismo, para compensar la culpa que lo ha carcomido todos estos años.